La presentación, sí. Estamos, chicas. Bien. Bueno, voy a arrancar haciendo una breve introducción de quiénes somos. Eh, en carácter personal, mi nombre es Luján Arcidiácono, soy politóloga, soy dula, soy activista y soy una de las coordinadoras de esta campaña nacional, que es una organización que nació hace 4 años de una manera muy espontánea y de una manera bastante innovadora que tuvo que ver con articular a partir de redes sociales entre grupos de personas y también de organizaciones que ya venían trabajando en esta temática, pero con una idea común que era la de trabajar en una estrategia que nos permita visibilizar la sistemática vulneración de derechos tanto en los embarazos, en los partos, pero también en las consultas ginecológicas. Entendemos que hay un continuum de la violencia gineco-obstétrica y decidimos decir basta. Y de esa manera activamos una serie de acciones, de propuestas y principalmente la construcción de un símbolo a través de la elección de un lema, de un logo, de un color, que son estos pañuelos rojos, que constituyen un símbolo y un instrumento ético-político, ¿no? Así como tantos otros pañuelos han sido instrumentos de politización, de luchas, y obviamente inspirados en los pañuelos, bueno, como toda la historia de los pañuelos en Argentina, inspirados por los pañuelos de las abuelas. ¿Por qué? Porque la lucha contra la violencia ginecobstétrica, además, es una lucha por derechos humanos, porque por definición la violencia ginecobstétrica es una vulneración a los derechos humanos. Es violencia de género, es violencia institucional. Esto está conceptualizado así, no solamente desde el activismo, sino desde la academia y también desde organismos internacionales que así lo manifiestan. Y sin embargo, es un tema muy invisibilizado. Decimos siempre que de todas las formas de violencia de género, esta es la más naturalizada e invisibilizada. Entonces nos parecía que una primera gran estrategia era poder tratar de llegar a esa agenda pública, a ese espacio público, a través de una campaña y de un instrumento que nos permita visibilizar, aunar fuerzas, construir un colectivo más amplio, no tanto pensando en una organización de manera tradicional, sino en una red de personas y de activismos que nos podamos nutrir, fortalecer y acompañar. Y así nace esta campaña. Y entonces esta campaña fue creciendo muy rápidamente, mucho más rápido de lo que tal vez imaginamos incluso, y a medida que fuimos creciendo, y cuando digo creciendo hablo de la expansión territorial, esta articulación entre personas y organizaciones en casi todas las provincias del país, con mayor o menor nivel de actividad, pero sí una articulación muy federal que nos permitió llevar acciones a múltiples territorios de manera simultánea, pero también crecimos en líneas de trabajo y en proyectos. Entonces, tenemos una primera gran línea de trabajo que tiene que ver con lo legal, que fue el impulso de los proyectos de ley. Tenemos 2 proyectos de ley en concreto con los que trabajamos y que queremos impulsar tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que tienen que ver con una capacitación obligatoria al personal de salud en materia de violencia gineco-obstétrica, una ley inspirada en la ley Micaela, pero propia para esta temática, y un proyecto de ley que establece el 17 de mayo como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Gineco-Obstétrica, conformar una efeméride que además de institucionalizar algo que ya se viene dando hace 4 años, que es que movilizamos todos los 17 de mayo en Argentina y también en América Latina, porque la campaña fue creciendo hacia otros países. Además de eso, conformar una efeméride sabemos que implica para el Estado ciertas obligaciones como la de establecer ciertas comunicaciones oficiales, trabajar en la difusión y la divulgación de la temática, y por eso también nos interesa muchísimo que esto salga. Trabajamos, obviamente, en las calles, somos activistas, organizamos movilizaciones, nos encontramos en las plazas, participamos de espacios de activismo como el Encuentro Plurinacional, de talleres, de encuentros sobre todo, en donde se discute agenda feminista para llevar esta temática.
Acompañamos a personas que sufren violencia ginecobstétrica, incluso intervenimos en algunos casos, dependiendo de la situación, intervenimos en la situación mientras está ocurriendo, en otros casos acompañamos luego de que la situación se vivió para poder dar orientación en relación a denuncias, en relación a caminos a seguir, incluso también en sostener a esas personas, independientemente de la decisión respecto de cómo seguir, si se denuncia, si no se denuncia. A las personas que sufren violencia ginecobstétrica hay que acompañarlas, hay que sostenerlas, ponerles una red común, y en ese sentido hemos creado diferentes herramientas, diferentes espacios, y quiero destacar de todos esos espacios y herramientas el grupo de duelo, que se sostiene casi ininterrumpidamente hace, si no me equivoco, 2 años, puede ser que sea más, me estoy equivocando, me corrigen. Un grupo en donde las personas que sufrieron violencia ginecobstétrica y además sufrieron muerte gestacional o duelo gestacional o perinatal, pueden estar acompañadas por personas preparadas y entendidas en la temática, que no es fácil de encontrar tampoco, ¿no? Sabemos lo difícil que es transitar un duelo gestacional y perinatal, y encima en el contexto de haber sufrido violencia ginecobstétrica. Trabajamos en la comunicación, en el equipo de redes, que tienen un laburo enorme, porque lo que implica contar todo lo que hacemos, visibilizar los casos, construir las herramientas de comunicación para que se pueda entender y compartir la información. También trabajamos muchísimo en la divulgación en medios, que con gacetillas de prensa, trabajamos mucho tratando de llevar a diferentes públicos este mensaje. Así que bueno, esa es una pata muy importante. La cuarta, que es lo que nos convoca hoy, es la investigación. La investigación viene de la mano de una situación concreta. Hay muy pocos datos respecto de este fenómeno y estamos queriendo discutir políticas públicas y queremos discutir cambios en el modelo asistencial y queremos discutir el rol del Estado en esta problemática, y no hay datos suficientes que nos permitan, no a nosotros, sino que al Estado le permita tomar primero conciencia de lo que está sucediendo y segundo, las acciones adecuadas. Entonces, una vez más, es la sociedad civil la que se está ocupando de construir datos para poder visibilizar y hablar el lenguaje que hablan los tomadores de decisión, que muchas veces es el lenguaje de los datos y de la estadística. Así que así comenzamos un primer camino junto al Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina. Hicimos un relevamiento nacional respecto de la calidad de atención ginecobstétrica. Creo que es uno de los pocos relevamientos que aborda también la temática desde el punto de vista de la autonomía y no tanto de las intervenciones, así como un relevamiento que abordó no solamente experiencias de parto, sino también consultas ginecológicas y abortos. O sea, realmente para nosotros estamos hablando de un único fenómeno que abarca todos estos aspectos, no son cosas separadas. Entonces, así lo abordamos. Realizamos otros informes, como es el que nos convoca hoy, del que no voy a hablar porque Florencia nos va a dar más detalles, pero que tiene que ver con analizar la violencia ginecológica. Este concepto de violencia ginecobstétrica que queremos instalar en el debate político tiene una pata muy importante, se sustenta muchísimo en ese trabajo que Flor viene haciendo, y no solamente en este informe, sino en esta temática, y que este informe es para nosotros una pieza clave que nos llena de orgullo. Hemos hecho un informe jurídico que tiene que ver con la jurisprudencia en torno a las causas y a las denuncias por violencia obstétrica. Digo obstétrica porque el marco legal es ese, digamos, las denuncias son por violencia obstétrica, esa es la manera en la que está tipificada, no por violencia obstétrica, en el contexto de violencia obstétrica, y así se mencionan las causas, y por eso usamos este término y no el de ginecobstétrica, pero estamos por presentarlo en breve, será el próximo paso presentar ese informe. Y por supuesto también tenemos informes que tienen que ver con los casos que hemos acompañado a lo largo del país, así que son datos muy valiosos que ponemos a disposición. Y el artivismo, que es la otra pata, que es esta comunión entre el activismo y el arte para poder visibilizar, para poder hablar un lenguaje distinto, para ir directo, ¿no? El arte tiene esta cosa que nos llega directo a las entrañas, a la emoción, no pasa
conceptualizar o por intelectualizar, sino que podemos comunicar el fenómeno, que es sumamente complejo, de una manera distinta, y en ese sentido hemos creado muestras fotográficas, material audiovisual, cortos documentales. Hemos trabajado con artistas como Poppen poniendo ella a disposición sus temas y nosotros colaborando en algunos de sus videos. Y se me están escapando cosas porque hay mucho más, porque además estoy hablando de las estrategias generales de la campaña, pero además en cada territorio hay particularidades y trabajos que también se van expandiendo, pero que no me daría el tiempo para poder compartir y contar todo, pero sí me interesa que sepan eso, que en los territorios en donde hay grupos muy activos de la campaña, también esto que estamos diciendo, esta línea de trabajo, se profundizan y tienen sus propias particularidades, así que eso lo destaco. Así que pasamos a la otra. Bien. ¿Y por qué hablamos de violencia gineco-obstétrica? Y ya creo que después esto sí, Flor, te paso la palabra para no robar más tiempo. Nosotras como campaña tomamos este posicionamiento que vino de la mano de Flor Cott Hansen, eso lo voy a decir. La campaña nace hablando de violencia obstétrica, porque ese era el término que estaba como legislado, ¿no?, en el marco de la ley 26485. Y Flor nos trae una mirada cuando se suma a la campaña, que enseguida todas dijimos sí, hubo un consenso inmediato, que fue esto de hablar de violencia gineco-obstétrica, entendiendo que lo que decíamos al principio, que hay un modelo asistencial que reproduce estructuras de poder y de dominación que se manifiestan desde la primera consulta, que no tienen que ver con algo que sucede de golpe el día del parto, sino que somos socializadas dentro del sistema de salud para naturalizar ciertas prácticas y los profesionales son formados para reproducir esas prácticas. Y entonces en este continuum de violencias que ocurren de manera frecuente en la atención de todos los procesos sexuales y reproductivos frente a todas las identidades de género, es que nosotros decidimos tomar el posicionamiento y hablar de violencia ginecobstétrica, y como decía Flor al inicio, y queremos, es nuestra postura, que la ley se modifique y que incorpore este concepto, ¿no?, que hable de violencia gineco-obstétrica. Tomamos como referencia, obviamente, la ley que se conoce como de prevención de la violencia contra la mujer, que obviamente es un nombre que ya habría que ajustar y ayornar. Pero, bueno, básicamente este es el posicionamiento y el recorrido. Y quiero agregar la última en relación a este aspecto, que es para nosotros el seguimiento del acceso a IBE-ILE es tan parte de este fenómeno como el monitoreo de qué sucede en los partos y nacimientos, como qué sucede en relación a la anticoncepción o qué sucede en cualquier otro proceso ginecológico u obstétrico. Es todo parte de un único fenómeno, un mismo fenómeno que tiene que ver con la construcción de un modelo asistencial que entiende al cuerpo de las mujeres y diversidades como cuerpos defectuosos, que se patologiza y que se tiene que controlar y dominar a partir de la intervención biomédica. Y nosotros lo que estamos cuestionando es la raíz de ese modelo asistencial para transformar el modelo hacia uno que tenga que ver con la autonomía, y los y les pacientes en el centro. Y de eso, puntualmente en relación a lo ginecológico y al tema del SIU, que vamos a hablar hoy, es la base o el fundamento de por qué decidimos impulsar este relevamiento. Creo que no me falta nada. Flor, me parece que ya está, te paso la palabra. Así que bueno, muchas gracias y ahora sí te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Lu. Gracias por esta introducción. Yo creo que ya todas, todes tienen una idea de nuestra trayectoria, lo que venimos trabajando y cómo llegamos a este relevamiento. Me parecía, antes de adentrarnos en esta iniciativa y comentar y contarles a ustedes los resultados que obtuvimos, destacar que también esta violencia se ejerce en quienes ya están en la etapa no reproductiva, ¿no? Que muchas veces desde el activismo se habla de derechos sexuales reproductivos y no se habla de la etapa no reproductiva, que ocupa casi la mitad de nuestras vidas y que también es en donde se vulneran nuestros derechos, que es en la perimenopausia, posmenopausia,
Así que me parece importante también hablar y llevar luz que la violencia ginecobstétrica es un continuo que no para cuando cesamos de menstruar, ¿no? Continúa porque se continúa patologizando todos nuestros procesos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿no? Como sumar eso que también me parece que es importante en la mirada nueva que trae esta campaña. Una campaña que existe gracias a las luchas de quienes estuvieron antes que nosotras, que nos gusta siempre honrar esa trayectoria que nos permite estar acá hablando de, primero nos ayudó a hablar de violencia obstétrica y también nos ayudó a entender que no era un fenómeno que solo pasaba en los partos, sino extender este concepto, ¿no? A la violencia ginecobstétrica, honrando a quienes lucharon antes, quería destacar eso. Bueno, la iniciativa DIU Sin Dolor, en realidad se inició, por un lado, por la cantidad de casos que nos llegaron primero a la campaña, ¿no? De personas que iban a la consulta ginecológica y experimentaban un dolor exorbitante, argentinas, ¿no? Entonces, frente a las cifras oficiales que tiene el Ministerio de Salud en la actualidad, que hablan que menos del 5% tiene un dolor severo, los casos que empezaron a circular en redes sociales hablaban de una intensidad enorme y de una cantidad de casos también muy grande. Entonces, en lugar de quedarnos con el número de bastantes y muchos casos, dijimos, bueno, pongamos números reales, como decía Lu en su introducción, que nos ayuden a pedir políticas públicas claras para que cambie la forma en la que nos tratan en los consultorios ginecobstétricos, ¿no? Entonces, iniciamos la iniciativa, también inspiradas por el trabajo de otros países, que en este sentido me parece que es una gran riqueza de la campaña, ¿no? El valorar y el trabajo de otras mujeres y personas activistas que nos llevan luz a estas problemáticas que todavía están tan invisibilizadas, ¿no? Vamos a ver de dónde, si puedo pasar la página, ahí va. ¿En quién nos inspiramos? Que nos gusta destacar esto. Primero vamos a hablar del caso de Reino Unido, que fue el puntapié inicial en este recorrido. Una usuaria salió de ponerse el DIU, que fue, como todes, una consulta normal, buscando una opción anticonceptiva, y eligió ponerse el DIU no hormonal. Lo que sintió en esa consulta fue el peor dolor de su vida. Entonces ella volvió de esa consulta, donde casi se desmaya del dolor, y lo compartió con sus conocides. La cuestión es que muchas también usaban el dispositivo y le dijeron, sí, a mí me pasó lo mismo, sí, a mí también. Por eso yo también llamo a, cuando no tenemos, hay que saber que la ciencia es patriarcal, bueno, la consulta ginecobstétrica también, entonces los números que tenemos son patriarcales. Por eso invito siempre, cuando hay una duda, de hablar con nuestras conocidas, conocides, y preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo te fue a vos con eso? Ahí tenemos un termómetro de lo que sucede en realidad, ¿no? Entonces, cuando Lucy vio que la mayoría de sus conocides había experimentado un dolor atroz, decidió armar un relevamiento en Reino Unido. Entrevistó a más de 3.000 personas. 93% de las mujeres y personas entrevistadas les dolió la inserción. De esas personas a las que le dolió, un 25% dijo que era un dolor insoportable. O sea, no estamos hablando, y eso aparece una y otra vez en este relevamiento, de un me dolió mucho, sino estamos hablando de dolores de me desmayé del dolor, sentí que me apuñalaban por dentro en adelante. Muchísimos casos a este nivel de dolor. El 53% no recibió ninguna recomendación para consumir analgésico y el 71% no fue informada acerca de cómo iba a ser la experiencia. El que se desprecie lo que duele esta experiencia hace que no estemos preparadas ni de manera médica, que no nos den un protocolo previo de analgésico, ni emocionalmente. En lo personal, yo me puse el DIU y me dolió tanto
que terminé doblada del dolor, no me podía erguir de lo que me dolía después de que me lo pusieron. Entonces, es muy importante saber que puede doler, por eso es una de las recomendaciones que vamos a dar desde la campaña un poquito más adelante en la presentación para, por ejemplo, ir acompañada a la intervención o fijar que alguien nos vaya a buscar. Bueno, esto fue el antecedente de Lucy Cohen. Lucy Cohen, con esta movida, logró que cambiaran los protocolos en Reino Unido, que la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva cambie las recomendaciones para esta práctica. Recomendaciones que desde la campaña vamos a tomar como para que se trate de incorporar en los protocolos locales. 2024 Estados Unidos le llega esta ola, esta repercusión, y empieza a inundarse las redes sociales de casos de mujeres que reportan este tipo de dolor, ¿no? Un dolor extremo. Esto es tan importante fue esta movida que se dio en redes sociales que llevó a la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras, ACOG, a cambiar sus recomendaciones también. Entonces, inspiradas por estas movidas internacionales, decidimos tomar el toro por las astas y usar esto que sucede en la consulta ginecológica a la hora de la inserción y extracción del DIU como una estrategia en múltiples tiempos. Primero, a corto plazo, lo que queremos es tener números para lograr, lo que queríamos era números para lograr cambios en los protocolos, ¿no? Con estos números claros de lo que relevamos, pedir al Ministerio de Salud Nacional que cambie las recomendaciones en los protocolos de inserción y extracción. La extracción duele un poco menos por lo general, por lo que relevamos, pero también duele mucho. Pero a mediano plazo, nuestra idea es empezar a hablar de violencia ginecológica, específicamente, ¿no? Porque lo que sucede es que ya sabemos que la violencia obstétrica está invisibilizada y que cuesta que, primero, que se implementen las leyes que ya tenemos y que se cambie la práctica ginecológica, obstétrica. Pero con la violencia ginecológica es aún peor la invisibilización. Estamos todos, toda la sociedad que estamos culturalmente aceptando tratos que van en contra de nuestros derechos humanos. Entonces es importante de empezar a instalar esto en la agenda pública. Y en el largo plazo queremos cambios legislativos, como hablaba e introducía Luján hace un ratito. Tenemos leyes que son fantásticas, muchas de las cuales se implementan muy mal y muy poco, pero por lo menos tener las leyes nos ampara para que nuestro activismo tenga un plafón legal, que hoy por hoy no lo tenemos. Existe un vacío normativo a nivel de violencia ginecológica. Entonces hicimos un formulario, un Google Doc, que empezamos a distribuir a través de nuestras redes sociales, nuestros newsletters, y un punto clave, quiero agradecer a las compañeros de Feminacida, que nos dieron un impulso enorme, que gracias teníamos 600 casos relevados, y gracias a su difusión logramos tener 1.372 casos de preguntas cerradas y abiertas, y estuvimos un año relevando información. Los resultados obtenidos fueron muy claros. Primero, a nivel de inserción del dispositivo. El 85,8% lo describió como un dolor muy intenso. En la escala le pusieron entre 7 y 10 puntos el 85% de las personas. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas, casi 9 de cada 10 personas sintió un dolor muy intenso. Pero si nos detenemos a mirar estos números y hacemos una lupa entre las que pusieron y las que pusieron 9 y 10, vemos que más de un 50% le pusieron un dolor entre 9 y 10 de grave, ¿no? Esto es enorme. Y el 77,8% calificó su experiencia general entre regular y muy mala. No sé, estos números hablan por sí solos. Estamos frente a un caso particular donde la violencia ginecológica es evidente y necesitamos cambios para que esto pare de suceder. El reporte de la extracción del dolor del DIU no es menor. El 46,1% reportó bastante o mucho dolor, que es enorme también.
Pasa que frente a las cifras que venimos de ver de la inserción, parece menos, pero que 46% haya sentido mucho, bastante o mucho dolor, es muy importante. Después tenemos algo muy importante que es el acceso a la información. A 42% de las más de 1.300 personas encuestadas dijo que no le informaron que le podría doler. O sea, una entra a esta consulta ginecológica donde la invasión a nuestros órganos sexuales es enorme y te dicen que es algo rápido y que no duele, y experimentás el peor dolor de tu vida, el impacto es enorme, que se podría reducir explicando que es una experiencia que puede resultar dolorosa hasta muy dolorosa, que es lo que sucede. Y el 62% tuvo efectos secundarios. Sin embargo, solo al 38% le informaron que podían tener efectos secundarios. Esto también es importante porque estos anticonceptivos, todos los anticonceptivos tienen un prospecto que trae un montón de información muy importante, que con estos anticonceptivos en especial, muchas no tienen acceso a estos prospectos. ¿Por qué? Porque generalmente estos dispositivos los tiene el médico directamente. Entonces, directamente le insertan el dispositivo sin tener acceso al prospecto donde la usuaria o el usuario o la usuaria podría tener mucha información. Y como es una intervención donde hay, por lo general, no digo en todos los casos, pero debería haber, y está circulando un consentimiento informado, en el consentimiento informado se provee muy poca información sobre los efectos secundarios o ninguna. Entonces, esto es un aspecto a revisar también de la consulta ginecológica en anticoncepción en general y en estos anticonceptivos en particular, donde el profesional o el profesional de la salud tiene acceso al dispositivo antes, entonces hay que procurar que también de los prospectos que tienen un montón de información adicional que puede ayudar a entender también lo que nos pasa en los cuerpos, porque después tenemos efectos secundarios y otra cosa que sucede un montón en la consulta ginecológica es que llevamos estos efectos secundarios a la consulta ginecológica y nuestras percepciones son desmerecidas. No, tomate un Lexotanil o tomate un whisky a ver si te relajás. He escuchado personas que recibieron estos comentarios del profesional de la salud desmereciendo totalmente efectos, por ejemplo, en la salud mental de estos dispositivos, en la libido, ¿no? Toda esta información que si uno tiene acceso al prospecto, está. A 419 personas le bajó la presión del dolor. 418 personas sintieron que las apuñalaban por dentro. 374 se doblaron del dolor. Para 281 fue el peor dolor de su vida. ¿Cómo puede el sistema de salud seguir negando esta experiencia? También preguntamos acerca de la posibilidad de denunciar. Y esto nos impactó un poco, ¿no? A pesar que los dolores extremos reportados fueron enormes, el 29, yo hubiese pensado que esta cifra iba a dar más alto, ¿no? Pero bueno, el 29% manifestó interés de denunciar la violencia ginecológica. Y esta cifra es terrible, que solo el 36,3% recibió atención o posibilidad de detener el procedimiento. O sea, de las 85,8% que manifestaron dolor, solo el 36% no solo pudo decir, sino pudieron parar en el avance del procedimiento, ¿no? Entonces hay un gran desmerecimiento del dolor y de la experiencia de los usuarios. Y acá me gustaría detenerme y leer un par de comentarios que nos llegaron, cientos de comentarios de este estilo, porque a veces hablar de números es un poco frío, ¿no? Entonces me gusta hablar que pusimos estos comentarios para darle más importancia a la voz de los usuarios. Voy a leer. La colocación fue en 2025. Me habían hecho un PAP y me dijo, aprovechamos y lo colocamos ahora. Nunca sentí un dolor tan fuerte y no me imaginaba que fuese así.
a pesar de ser licenciada en obstetricia y haber leído sobre el tema. Vivirlo es completamente diferente. Tardé 14 años en sacarme el DIU, por lo traumático que fue la colocación. Fui sola porque, según el gineco, era algo sencillo. Tardé en poder pararme, y cuando salí, quedé abrazada a un árbol del dolor que tenía. Me bajó la presión, me tuve que sentar en el piso para no caerme. Me dijo que estaba haciendo mucho escándalo, que era solo un pinchazo. El DIU me dio una inflamación crónica en el útero. Me lo tuve que sacar. El médico que me lo colocó, el DIU, me dijo que no podía ser que me esté ocasionando esos dolores. Era o que no tenía dolores, según el médico, o que era de otra cosa. Pero sí, era el DIU. Otro. Soy una persona no binaria y no se me aclaró que podía sentir lo que podía sentir en la zona durante días y tener un sangrado continuo, lo que me produjo mucha disforia corporal. Y así cientos, no estamos hablando de decenas, cientos de relatos de este estilo. Hay muchos más datos en el informe que le vamos a mandar a todos los aquí presentes y también lo vamos a subir en nuestras redes sociales. Son los que quisimos destacar en esta presentación porque fueron los que más nos llamaron la atención. A partir de todo este proceso, elaboramos recomendaciones. Estas recomendaciones fueron tomadas de las experiencias de Reino Unido, de Estados Unidos y también de nuestra experiencia de activistas. Primero, el uso de lidocaína, que es una anestesia local, durante el proceso de, sobre todo de inserción y extracción también, pero lo que duele muchísimo más, sobre todo porque después queda el dispositivo adentro y trae, digamos, una cosa, bueno, esto es para durante la inserción, ayuda mucho porque a veces el útero está cerrado y se ha comprobado que el uso de lidocaína hace que la inserción sea mucho menos dolorosa. Y no implica anestesia, una sedación local que obviamente es mucho más cara para el sistema de salud, que también sería recomendable en casos de que duela mucho, ¿no? Hay personas con obras sociales que han llegado a poder hacer uso de una sedación local para el proceso de inserción del DIU. Lo que sucede es que para establecerlo por protocolo y recomendarlo por protocolo es más difícil que lo acepten desde del otro lado del mostrador, ¿no? Pero el uso de lidocaína lo que ha manifestado es que ha dado en la práctica mucho resultado a la hora de reducir el dolor a la hora de la colocación. Analgésicos orales, ¿no? Algo un poco más fuerte que el ibuprofeno no da tanto resultado como otros un poquito más fuertes como el ketoprofeno oral, naxoprofeno y tramadol. Esto se ha implementado tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Y desde la campaña llamamos a mejorar los consentimientos informados, porque hoy por hoy los pocos lugares que sí implementan consentimientos informados no hablan de la experiencia del dolor. Entonces es importante incluir que existe la posibilidad de sentir dolor, de sentir mucho dolor, para que podamos no solo estar preparados psicológicamente para el proceso, sino también tomar las medidas necesarias para después. Y después, algo que parece de sentido común, pero muchas veces falta este sentido común, es de tratar a la ley usuaria como un ser humano y respetar su experiencia, ¿no? Respetar su experiencia de dolor. Y si la persona dice que siente dolor, no desmerecerlo, darle lugar a la experiencia y ofrecerle alternativas de analgesia, anestesia o de parar el procedimiento y tratar de hacerlo en otro momento. Las conclusiones generales es que a nivel de información falta información clara y veraz sobre la experiencia de inserción y extracción de los dispositivos DIU y SIU.
El abordaje del dolor es pobre o inexistente. Hay ausencia de analgesia y anestesia adecuada. Y existe un patrón sistemático de violencia gineco-obstétrica que necesitamos visibilizar y erradicar. ¿Qué reclamamos? Cambios en los protocolos que incluyan analgesia y anestesia, información y trato respetuoso. Inclusión en la agenda política de la violencia ginecológica como problemática urgente de género. Cambios legislativos que permitan denunciar la violencia ginecológica. Capacitación del personal de salud en el trato respetuoso de los usuarios en todos los momentos de su salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Y la existencia de consentimientos informados, completos y veraces. Hasta acá llegamos con la presentación de los resultados. Ahora me gustaría, abrir el micrófono para escuchar sus impresiones, sus comentarios, sus dudas, y decirles que todo este trabajo ha sido realizado a pulmón desde la campaña, desde siempre realizamos todo a pulmón. Les invitamos a sumarse a quienes no están en la campaña, a quienes puedan aportar para ayudarnos en nuestra labor. Es bienvenido, por más poco que sea, para nosotras es un montón, y necesitamos para poder seguir haciendo esta labor que es tan importante y que también es tan urgente. Así que, bueno, gracias por estar, por escuchar. Hola, yo quiero agregar una cosita antes de abrir el micrófono que me parece, primero, es impresionante cada vez que veo los datos, o sea, ya los vi, ya leímos, pero los vuelvo a ver y digo, no puede ser que estemos hablando de estos números, que estemos hablando de estos relatos y que el sistema ignore por completo la experiencia de miles y miles y miles de mujeres o personas con capacidad de gestar que acceden a este tipo de métodos anticonceptivos. Y quiero destacar dos cosas que lo hablamos muchas veces en las reuniones y las quiero compartir acá. La primera es que cuando empezamos a diseñar el relevamiento, investigando qué decían los protocolos, encontramos el manual, los protocolos que están publicados por parte del Ministerio de Salud de la Nación y que en relación a las recomendaciones a los profesionales de salud, ¿no? Esto es un documento para profesionales de salud. En relación a este tema, tenía una nota al pie cuando hablaba de la colocación y las recomendaciones y protocolos para estos dispositivos, una nota al pie en letra que creo que era número 5, y soy generosa, que decía que tal vez alrededor del 5% de las mujeres, así estaba redactado, podían llegar a experimentar un dolor intenso. Eso es lo que está escrito en las guías de trabajo del Ministerio de Salud. ¿Cómo puede ser? Y son relativamente nuevas, porque digo, no son de 1920, no me acuerdo si era del 2003, 2023, 2022, no, relativamente nuevo, y eso es lo que está escrito en esas guías. Entonces, ¿y por qué hablamos de que esto es violencia ginecológica y no decimos que es una mala práctica asistencial? Porque podría ser una mala práctica, no están formados, no están las recomendaciones, y entonces, pero no es ese el caso. El caso es que estamos hablando de violencia ginecológica como una modalidad de violencia de género, que es con la perspectiva con la que trabajamos estos temas, porque esto se sustenta en estereotipos y en roles asignados por motivos de género. La idea de que las mujeres o personas con identidades feminizadas expresamos un dolor exagerado, que no tenemos la resistencia adecuada, pero que en realidad no es para tanto. Dale, vos podés, aguantatela, no te quejes. Que tenemos que aguantar, que no nos tenemos que quejar, porque si además te quejas, estás rompiendo el molde. Digamos, la buena paciente es la paciente que no se queja. Entonces, que tenemos que obedecer, que calladitas tenemos que soportar esta intervención y que cuando nos quejamos somos unas exageradas o que tenemos un muy mal manejo del dolor. Eso es lo que sucede en casi todas las prácticas ginecológicas. Y lo peor de todo es que si vamos a ciertas prácticas
que pueden llegar a compararse, por hacer una analogía, en relación a intervenciones en los varones o cuerpos masculinos, lo que sucede es que para esas intervenciones todas tienen por protocolo recursos de alivio del dolor. Todas las intervenciones. Por el contrario, para nosotras, para nosotres, cuerpos feminizados, lo que sucede es esto otro. La contracara es, en la colocación del DIU, podríamos hablar de otras intervenciones que tienen dinámicas muy similares. Ahora se me ocurre el estudio que se hace para analizar las trompas cuando se hacen estudios de fertilidad, que es terriblemente doloroso y que estamos hablando de una situación muy similar. Podría ser el próximo paso analizar qué pasa con esos estudios. Ya estamos tirando un nuevo trabajo. No terminamos con uno que ya tira otra. Pero yo quiero que se entienda este concepto. Las prácticas tienen una raíz cultural, no es un error del sistema, porque por eso se reproducen y se sostienen permanentemente. Y eso es lo que hace que definamos a este modelo y a esta forma de ejercer la medicina en relación a lo ginecológico y a lo obstétrico como una modalidad de violencia de género. Porque si no estaríamos hablando de malas prácticas, pero no es lo mismo, ¿sí? Así que eso lo quería aclarar porque además me parece que es un punto muy importante para entender el encuadre que le damos desde la campaña a este informe y a este trabajo. Así que bueno, no robo más el tiempo, ahora sí que escuchar y compartir, debatir. También me parece importante aclarar que no se trata de demonizar la consulta ginecológica ni de demonizar el dispositivo DIU-SIU, sino todo lo contrario, lo que queremos es llevar la revolución feminista a la consulta ginecológica y que el consultorio ginecobstétrico se transforme en un recurso para nosotros y no en algo que empezamos a tener miedo de ir a las consultas, ¿no? Entonces, eso, queremos llevar la revolución feminista a la atención ginecobstétrica, y es dificilísimo, por eso también valoramos tanto a quienes trabajan en el ámbito de la salud y que están haciendo ese trabajo cotidianamente. Son nuestros mayores aliados, y así que gracias. Y sabemos lo difícil que es hacer eso desde adentro de este sistema tan misógino y patriarcal. Carolina, te pasamos la palabra. Bueno, casi que, Flor, me sacaste lo que iba a decir, porque en realidad lo que quería por ahí compartirles desde mi humilde experiencia es que yo estos 2 últimos casi 3 años, que me vine a vivir a Córdoba, que me fui de Buenos Aires, donde solo me movía laboralmente en el mundo de los nacimientos, porque asistía en una institución como partera de guardia y acompañando partos planificados, con lo cual estaba como toda muy empapada, tristemente, de situaciones de violencia obstétrica que me contaban, que veía, que había experimentado y demás. Y desde que estoy viviendo en Río Cuarto, trabajo en 2 hospitales de 2 localidades pequeñas, haciendo consultorio de salud sexual y reproductiva. ¡Wow, chicas! Las historias de las mujeres no tienen idea, y la necesidad de encontrar espacios donde poder ser escuchadas. Mujeres que también, como registremos que esto es una comunidad pequeña, que obviamente al hospital se acerca mucha gente que tiene bajos recursos y demás, pero mujeres que cuentan, que vienen de última a la consulta con miedo, porque por ahí hace siglos que no se hacen un control ginecológico, porque pasaron por situaciones de este estilo, de maltrato, de violencia, de que las juzgan o las retan, no les importan, les hacen cosas y no les avisan. Esto que decís vos bien, Luján, situaciones que les generan dolor y no se las anticipan, y que luego se sorprenden por ahí en la consulta conmigo, no porque yo sea nada del otro mundo, porque casi que estoy medio aprendiendo sobre la marcha, porque son tantos años de no hacer consultorio que me voy ayornando junto con ellas, pero que les sorprende el buen trato. O sea, es tristísimo. El solo hecho de que alguien les diga cómo estás, cómo te sentís, que necesitas, que le explique el paso a paso cuando le voy a hacer un PAP, que es como que te miran como diciendo, esta señora no está bien, ¿no? A ese nivel.
Y eso en el fondo es muy doloroso, ¿no? Porque habla de toda esta realidad que hasta ahora, digo, salvo este espacio y todo esto que ustedes están moviendo, que es maravilloso, estaba como muy silenciado, por lo menos en mis registros, ¿no? Uno sabe, escucha por ahí, pero nunca me había pasado de tomar esa conciencia y tener esos relatos de manera tan constante en todas las edades, ¿no? Desde la piba jovencita que fue un día a hacer una consulta y la maltrataron y entonces no volvió más, y aparece cuando ya está embarazada y en el medio, ¿no? Hacemos agua, a la mujer que viene a hacer algún control en su perimenopausia y que te hace todo el recontro del relato de su salud sexual y reproductiva y de todas sus experiencias con el sistema de salud. Vergüenza me da, me siento como que es parte responsable y me da vergüenza ajena. Eh, Así que bueno, nada más que decir que las admiro un montón por todo este laburo que han hecho, que es grosísimo, y por todo lo que proponen siempre. Y que desde mi lugar, mi humilde granito de arena para colaborar con lo que haga falta. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Sofi. No se escucha, Sofi. Tenés el micrófono habilitado, pero no se escucha. Ok, JP te tengo como siguiente, así que cuando termine ella, después te pasamos la palabra, Sofi. Hola, soy Javiera. Javiera. Eh, Ah, Javiera de Lobo. ¿Por qué? No. Ah, no, No. por ahí una Javiera de Lobo Chile, no, entonces no. Ah, no, igual en vivo en Capital, pero en este momento Ah, estoy en Chile y está muy relacionado con todo lo que ustedes están hablando, lo que ha sido este tránsito por Chile, porque, o sea, primero que todo agradecerles, estaba un poco al borde de las lágrimas toda la reunión, porque todo lo que mencionan lo he vivido con creces, tengo endometriosis y ha sido de todo. Todo, incluso una pérdida que tuve que denunciar en el Durán porque me hicieron violencia también en esa pérdida. Em, y la verdad es que, bueno, que haya gente que se ocupe del tema es muy importante. De hecho, ahora acá estoy en un proceso médico porque si bien el tratamiento que me dieron allá, ahora que hay ley, pero que con todo el respeto que me merece toda la gente que luchó por esa ley, no es completamente insuficiente, al menos no nacional. Em, el tratamiento que me dieron fue el adecuado, pero el abordaje no. Mi familia se hartó y estamos gastando en el privado una millonada. Pero bueno, ahora sí estoy teniendo el abordaje adecuado. En unos días veo un anestesiólogo. em, y realmente todo lo que dicen es así. Yo vuelvo a Buenos Aires y lo que voy a hacer es cambiarme de hospital porque el tratamiento es el adecuado, pero el trato no es humano, no me explican lo que pasa. Termina uno también gastando energía y recursos porque no entiendes qué estás viviendo y qué está transitando tu cuerpo, ni de qué maneras te está afectando. Entonces, eso, contarles eso, que estoy muy de acuerdo, me toca muy de cerca, son ya más de 20 años con esta enfermedad y, y nada, que también cuenten conmigo, yo estoy militando en un centro cultural en Buenos Aires, no sé si se puede hacer alguna movida ahí. Y también hago arte respecto a la endometriosis al menos, así que me encantaría seguir en contacto. Vuelvo en sí. mayo, sí. Por favor, ahí vamos a compartir en el chat el link de acceso para quienes no están Buenísimo. en el grupo de la campaña, que ahí nos mantenemos todos informados sobre las actividades y claro, y todo lo que pueda sumar es bienvenido. Así que te abrazamos por tu padecimiento con el sistema. Creo que todos los aquí presentes tuvimos y tenemos una mala experiencia con el sistema de salud, lamentablemente. Pero bueno, estar acá y problemática es un paso importante para lograr cambios
en la atención para quienes vienen detrás nuestro, ¿no? Sofi, ¿pudiste solucionar Muchas gracias. A vos. Ahora tenés que extraer el micrófono. A ver. Acá. Sir, ¿le podés vos abrir el Ok, micrófono? no, me dice que no. Intentá saliendo de la llamada y volviendo a entrar y ahí se reactiva el micrófono. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más quiere sumar su palabra, comentar su experiencia, su... Hola, compas. No, quería compartirles a todos quienes están acá, que me parece que fue algo que nos remarcaron mucho cuando fuimos con la presentación del corte parcial que tuvimos el año pasado al primer congreso de aborto que se hizo en la UBA, que las profesionales que estaban presentes en la presentación nos remarcaron todo el tiempo lo valioso que era que este relevamiento se hizo por fuera del sistema de salud. Porque lo que sucede muchas veces es que las personas usuarias tienen que responder a algún tipo de formulario sobre la atención y al ser un formulario que proporciona el mismo sistema, esas respuestas suelen estar muy condicionadas. Entonces, esto lo remarcaron un montón de veces, ¿no? El valor de que este relevamiento se haya podido dar por fuera del sistema que nos daba la posibilidad de tener respuestas mucho más honestas y reales sobre la experiencia que tuvieron con la colocación o la extracción del DIU-CIU. Gracias, Flor. Hola, creo que ahí va a andar. Vamos. Bueno, gracias por la paciencia y los problemas técnicos. Yo quería hacer dos comentarios. Uno sobre la invisibilización de, de las violencias hacia las mujeres y los cuerpos gestantes, y el otro sobre la demonización de la lucha. Hace muy poquito, 2 o 3 semanas, acompañé a una amiga a ponerse el DIU. Y el profesional de la salud que estaba a cargo de eso, no solo ni siquiera tuvo la gentileza de dar la razón de que tal vez podía doler, porque ese era mi discurso, era como, che, amiga, esto te puede llegar a doler, capaz tomate un ibuprofeno antes, capaz prepárate, capaz querés que te dé la mano, como, ¿no? Esta idea, y la ginecóloga como, no, no es para tanto, no es para tanto. Entonces, bueno, la invisibilización del dolor, de la violencia, de este padecimiento por ser mujer, por hacernos este procedimiento. Y lo segundo, la demonización de la lucha, porque después de que pasó, después de que esta persona pegó un grito de dolor muy fuerte cuando le insertó el DIU, después de que tipo se le bajó un poco la presión, como todo el proceso que ya hablamos, ¿no? De lo doloroso e intenso que es, pasa, termina todo y dice la ginecóloga, viste, Negri, no era tan doloroso como te hicieron querer estas brujas tuyas, amigas que tenés. Estas brujas. Entonces, nada, a mí me parece muy importante agradecerles a todas, todos los que están en la campaña, porque el trabajo que hacen es no solamente importante, pero súper necesario. Sé por experiencia propia todas las horas, todo el amor, toda la lucha que le ponen. Así que gracias por poner luz, visibilizar y por llevar con mucho orgullo las capas de brujas. Sigan haciéndolo. Gracias. Moriremos siendo las locas del parto respetado y también de la atención respetada ginecológica. Como una compañera aquí presente, Ana, que una vez nos dijo en una reunión, yo quiero ser y soy el grano en el de los directores del hospital local, así que a eso apuntamos, ser el grano en el del sistema de salud hasta que nos traten de forma digna. Así de sencillo es, y así como traía Carolina hace un rato, ¿no?
tratar bien, somos todos seres humanos, tratar al otro como un igual. Y si a vos te duele, bueno, respetar tu dolor y bueno, ir de otra manera. No es tan difícil, no es tan difícil, pero sin embargo el patriarcado está vivito y coleando y ahora está juntando fuerzas, que después de que toda ola feminista viene una contraola reaccionaria y estamos viviendo ese crecer de la ola reaccionaria. Por eso no nos tenemos que dormir en las grandes victorias que tuvimos, como las leyes que tenemos, porque Argentina tiene leyes pioneras en la región. Nos siguen violando la consulta ginecobstétrica igual que en Colombia, que en Estados Unidos, que en todos lados. Entonces, lamentablemente, nos exige un activismo constante, ¿no? Y a nosotras, bueno, como a ustedes, también nos está costando, porque cuesta parar la olla, cuesta dedicarle más tiempo al activismo. Estamos acá haciendo un esfuerzo enorme para sostener esta lucha, en serio se los digo. Entonces, a quienes les sobre media hora de su tiempo, les invito a sumarse a este activismo que nos necesita. Maya, levantaste la mano, te paso la palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, Maya Mote es mi nombre, soy abogada, soy de la provincia de Misiones, esta es la primera vez que participo. Nada, simplemente respaldar, ¿no? La importancia del activismo y del conversar con nuestras amigas, con nuestras vecinas, con nuestras compañeras, porque las herramientas legales son básicamente, prácticamente nulas ante la violencia ginecológica, si bien obviamente hay herramientas y mecanismos, pero quedan en la nada, es muy difícil, es más costoso accionar legalmente que la experiencia que vivimos, quizá terminamos más traumatizadas al acudir a la justicia. Un segundo. Perdón, me interrumpió mi niño y se me cortó. Entonces, me parece muy importante, siempre lo hablamos con Cintia, mi compañera de la campaña acá en Misiones, la importancia de poder dar el discurso, dar las herramientas a nuestras compañeras para que ante una consulta o acompañar a nuestras amigas, como le pasó acá, para que ante una consulta, y así de esa manera poder ir transformando el sistema. A mí me parece que la herramienta fundamental es esta, la que ustedes están construyendo, la investigación, la creación de estos informes y con datos reales que nos ayudan a nosotras a alzar nuestra voz y a poner en palabras las experiencias que, nada, que necesitan ser gritadas a veces para que el sistema reaccione y poder transformarlo. Así que nada, muchas gracias y seguimos trabajando en equipo. Gracias, Maya. Bueno, no sé si alguien va a hablar ahora, yo no sabía cómo levantar la mano, no lo vi. Así que bueno, yo me llamo Lucía, bueno, muy linda lo que han compartido, muy triste también las diferentes experiencias que lamentablemente somos muchas lo que tenemos que atravesar desde la experiencia profesional y también desde nuestra experiencia personal como usuarias, ¿no? En primer lugar, lo que me parece terrible es cómo se naturaliza toda esta deshumanización de los cuidados en la atención, y algo que me gustaría también quizás reforzar es que nosotros como compañeras también debemos hablar de estos temas, porque muchas veces como que se mimetiza muchísimo esto, y cuando hay una situación de este tipo, a veces no se hace nada o se queda uno callado, y eso también es parte del mismo sistema en el que nosotros estamos, ¿no? En un modelo biomédico, básicamente. Entonces yo creo que también es importante, como profesionales de la salud que estamos acompañando a personas que bueno, van a la consulta y también en otras situaciones más vulnerables todavía, poder empoderarnos nosotras como profesionales también y poder hablar, digamos, de todo esto que sucede, para poder también ponerle un freno, porque somos nosotras las que tenemos que decir, bueno, no, o sea, nosotras como mujeres, como profesionales, no sé, partera, enfermera, no sé, lo que sea que trabajemos ahí, somos las que tenemos que unirnos realmente y decir, no, esto no está bien.
otra cosa importante es el tema de los protocolos, ¿no? Porque es increíble que una mujer o alguien que vaya a una consulta o atenderse tenga que pasar este dolor o tenga que pegar un grito de dolor y nadie diga, no, momento. Esta persona no se le preguntó ni siquiera, o muchas veces, a veces ni siquiera se tiene en cuenta su historia personal, ¿no? Es como que se la atiende 5 segundos y después no se sabe más nada de esa persona. Y una experiencia que le pasó a mi hermana en particular, bueno, ella contaba que también pasa mucho con personas que tienen cuerpos diversos, ¿no? Especialmente las personas que tienen obesidad, bueno, sufren otro tipo de violencia y ni hablemos las disidencias y las personas con discapacidad. Que bueno, que realmente muchas ni siquiera a veces se quieren acercar a hacerse los controles ni nada. Entonces hay una realidad que se vive y bueno, por eso hay que seguir justamente con el activismo y bueno, y acompañarlo porque lamentablemente incluso ahora con las políticas que estamos viviendo, ¿no? Aunque un desguace de todo lo que tiene que ver con la salud y especialmente la salud sexual y reproductiva, están metiendo con nuestros derechos, bueno, tenemos que salir a defenderlos. Eso, entre todos. Muchas gracias, Lucía. Con respecto a lo que decís, me gustaría sumar 2 cosas. Primero, que nosotros tomamos la experiencia del DIU como, porque nos parecía, si querés, la más pornográfica a nivel de violencia ginecológica. Entonces nos parecía como una buena, es tan evidente todo lo que sucede con el DIU que es una muy buena excusa para traer estas otras experiencias de las diversidades, para que cuando las violencias que suceden de todo tipo en la consulta ginecológica, de este tipo de violencia ginecológica, que es falta de acceso a la información, discriminación, violencia psicológica, todo esto que se engloba dentro de la violencia ginecológica, se pueda visibilizar más, ¿no? Pero con esto del DIU nos parecía como que era ya pornográfico lo que sucede realmente. Y después decir a los profesionales de la salud aquí presentes que se sirvan de la campaña. Digamos, se sirvan quizás para desmarcarse de la responsabilidad. Mira, esto dice la campaña, entonces porque es difícil estar ahí en la trinchera y sostener las peleas en primera persona. Entonces ahí abanderarse, mira, la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica dice que en la consulta ginecológica tenés que, entonces ahí ya podés dar pelea sin que se juegue tu puesto, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces sucede eso. Nada, y bueno, agradecerte tu comentario, Lucía. Compañera Cintia de Misiones. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecer el trabajo de la campaña, revalorizar sobre todo los 2 informes que ya tenemos, tanto el de violencia obstétrica como este de DIU-CIU, ahí van a escuchar a mi hijo, porque a nosotras en las provincias realmente nos permite encarar todas las actividades y todos los proyectos que tengamos desde otro lugar. Tener estos datos que son oficializados a través de la campaña nos da un respaldo muy grande para plantearnos ante cualquier cosa que querramos solicitar de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta que nosotras, por ejemplo, acá en Misiones tenemos presentado ante el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo un pedido de relevamiento de datos ya hace 3 o 4 años, sin respuesta alguna, y con un informe que saca este instituto, pero más hacia el lado de lo que sería un ensayo de recopilación de informaciones y de opiniones científicas que con datos realmente relevados con la población de la provincia o de la ciudad. Tener este relevamiento a nivel nacional da a nosotras la posibilidad de explicar por qué realmente pedimos todo lo que pedimos, por qué nos quejamos de las cosas que nos quejamos, y tener coherencia entre lo que solicitamos y la realidad que estamos manifestando a través de estos números. Y otra de las cosas que quiero rescatar, que también acá a veces se torna difícil hablar porque estamos en una provincia que es muy conservadora, que es poder recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, la autonomía de nuestra voluntad, el poder determinar que las necesidades que tenemos y los pedidos que expresamos dentro de las consultas
tienen que ser escuchados, tienen que ser validados, como así también valorizo un montón el espacio que se le da a las historias de dolor dentro de la campaña. Las historias de dolor, que las voces del dolor sean escuchadas y que permitan que esas experiencias de dolor se transformen en información válida para poder transformar la realidad. Eso fue lo que a mí me trajo a la campaña, así que agradezco nuevamente. Y acá en Misiones queremos seguir trabajando para que las personas que han pasado por esas situaciones encuentren un lugar y cuyas historias se puedan revalorizar y transformar en algo positivo, y asimismo luchar sobre todo para la prevención y la erradicación de esta forma de violencia ya con vistas al 17 de mayo, así que también estaremos acá en Misiones tratando de hacer llegar a cada rincón los resultados de este informe. Gracias, compas. Gracias a vos, sin querida. Lu. Bueno, primero que nada, conmovida por todo lo que se compartió. Gracias por abrirse, por contar sus historias, por compartir opiniones y miradas. Tengo mucho para decir, pero no quiero repetirnos. Sí diría que me parece que es importante a esto que dijo Flor, solamente sumar que la campaña tiene un posicionamiento claro, que es cambiar el modelo asistencial. No promovemos que las personas salgan del modelo y busquen otras maneras de transitar sus procesos. Eso es una elección individual, acompañamos siempre la autonomía, pero partimos de la base de que el cambio es dentro del sistema. Y por eso la campaña nace en gran medida con una alianza inicial entre las primeras personas que nos sumamos a esta campaña, entre las cuales hay muchas que son obstétricas o estudiantes de obstetricia, personas que están trabajando en el modelo asistencial y que vienen, y que incluso antes del nacimiento de la campaña, muchas ya estaban alzando la voz, criticando, cuestionando el sistema, militando cada una de diferentes maneras, pero el cambio es con el personal de salud. Entonces, redoblo la apuesta a sumarse, como dijimos al inicio, cada una desde donde pueda, pero más aún si están trabajando dentro del sistema, en el rol que sea que tengan. Porque si están dentro del sistema y son conscientes de la violencia que se ejerce en el día a día, ustedes necesitan apoyo, necesitan una grupalidad que acompañe, que entienda, que les pueda dar herramientas, que cuando alguien dice esto es una locura que esté pasando, los demás digan, sí, tenés razón, y no como pasa dentro del sistema, que es una de las primeras cosas que nos encontramos. Una de las primeras actividades de esta campaña fue sostener a profesionales de salud en rondas mensuales. Y en esas rondas se compartían experiencias entre profesionales. Estábamos con Caro Wallner sosteniendo esos espacios. ¿Y qué nos pasaba? Esto de que si yo soy la única persona que ve una situación y todo el resto de mis colegas y compañeros no lo ven, con el tiempo empiezo a dejar de verlo o a creer que yo estoy equivocada. Porque así funcionamos. Si todo mi entorno me dice que acá hay un elefante rosa, por más que yo no lo vea, y después de un tiempo voy a empezar a dudar de mi capacidad de visión, de comprensión, porque ¿por qué todo el mundo está viendo algo que yo no veo? Entonces, eso es lo que muchas veces hace que personas que sin la intención y sin voluntad terminan estando dentro de un sistema como un engranaje más, en donde eso sucede, se replica, y al mismo tiempo terminan sufriendo como testigos, como víctimas secundarias también de esas situaciones de violencia que se viven dentro de las instituciones de salud. Entonces, y quiero aclarar una cosa también porque me parece que es importante. La campaña no funciona tal vez como uno se imagina, como una organización tradicional. Digo esto porque a veces uno por ahí se imagina que participar como activista dentro de la campaña puede implicar una demanda de tiempo, de presencia, de discusiones. La campaña funciona de una manera muy orgánica, en donde realmente cada uno pone lo que puede poner y trabaja tomando la campaña como apoyo,
como plataforma, como red, pero en la medida de lo que pueda. No todas las personas que estamos acá están dedicadas full a la campaña. Hay personas que entran y salen de proyectos, hay personas que entran y salen en momentos específicos, en fechas, y eso igualmente es ser parte de esta campaña, porque no es que decimos, bueno, si te sumaste tenés que participar de todas las reuniones y de todos los espacios, si lo quieren hacer, bienvenido, ¿no? Obviamente, todos bienvenidos. Pero quiero decir, hay como una fantasía de lo que ser parte de es, y lo que nosotros estamos proponiendo es algo distinto, porque sabemos que hoy necesitamos otras formas de organización, otras formas que lo hagan posible, y que lo que nos interesa en definitiva es sí tener una red de pertenencia que nos permita expandir un mensaje, que nos permita sostener a quienes están haciendo el cambio en el día a día dentro del modelo asistencial, que nos permita enterarnos de lo que pasa, de lo que sucede dentro de las instituciones, porque todo eso va despertando acciones o al menos la mirada se va poniendo sobre diferentes situaciones, ¿no? Entonces, digo esto para todos y porque va a quedar grabado y habrá gente que también lo vea después. La idea es, tenemos un desafío. Esto yo quiero traerlo porque lo vengo pensando hace meses y no le encuentro una respuesta y me gustaría que todos podamos pensar en esto, que es, ¿cómo vamos a hacer para convocar a una sociedad que ya no se conmueve por nada? Porque están pasando cosas terribles y no estamos pudiendo ni organizarnos ni conmovernos siquiera. Y no hablo solamente en esta temática, digo, el mundo está prendido fuego y no estamos llegando ni a las nuevas generaciones porque o la forma en la que comunicamos o las cuestiones sociales que nos atraviesan están impidiéndolo. Entonces, pensar cómo hacemos de acá en adelante, cómo construimos el activismo de una manera distinta. El activismo tradicional que conocemos se murió. Los partidos políticos no logran reconstruirse, las organizaciones de militantes no logran encontrar el rumbo, nadie sabe cómo reorganizarse y esta movida conservadora, esta ola conservadora que viene después, como decía Flor, de cada ola progresista aparece una ola conservadora, esto también va a pasar. Y vamos a volver a construir redes y espacios, pero ¿cómo las vamos a pensar? ¿Cómo lo vamos a lograr si no podemos conmovernos? Entonces, no tengo la respuesta, pero creo que hay algo de todo esto que estamos hablando acá que nos puede ayudar a repensar en cuanto a cómo participar, cómo organizarnos, cómo comunicar lo que vemos. Lo dejo con una preocupación genuina porque vengo pensando en esto hace muchos meses y me parece que es también un debate que tenemos que darnos todas las personas que nos comprometemos en causas, ¿no? Con impacto social. Sí, me parece, ¿no? Que levantó la mano. Sí, en cuanto a esto que hablabas sobre cómo conmover o cómo llegar, comentar que a nosotros acá en Misiones nos sirvió mucho valernos de los recursos que tiene la campaña, como son el corto y la muestra fotográfica, para trabajarlo incluso con estudiantes de enfermería y con profesionales de enfermería de la universidad acá en Misiones. Realmente el impacto que generó el corto, que es muy crudo y muy fuerte en los relatos que contiene, incluso llegó a que podamos rescatar de estos encuentros momentos de revisión de la práctica profesional de las personas que estaban participando. Muchos enfermeros se vieron reflejados, enfermeros y enfermeras se vieron reflejados en el accionar violento que tenían totalmente naturalizado y pudieron reconocer durante los encuentros, yo actué de la misma manera en cómo trataron a esa mujer y no me di cuenta que pude haber causado tanto daño. O sea, son palabras textuales que pudimos relevar cuando estuvimos en esos encuentros. Y asimismo con las imágenes de la muestra fotográfica, en donde no solamente se reconocieron en la realización de ciertas prácticas, sino que pudieron reconocerse también como víctimas de esa violencia. ¿Le decimos la donde gordita esta, no? ¿A la un otra? sentimiento Bueno, de que algo estaba avísame. mal.
pudieron darse cuenta de que lo que habían vivido realmente fue violencia y que la habían vivido incluso de parte de colegas. Muchas habían sido atendidas en sus consultas ginecológicas y obstétricas por colegas, y esas prácticas tan naturalizadas y tan sistematizadas las habían vivido en carne propia. Por eso, o sea, creo que remarcar el hecho de que estas herramientas están disponibles en nuestra página web, que son descargables, que son imprimibles, que el corto incluso está en YouTube, que se puede compartir por un mensaje de WhatsApp, que se puede subir a las redes sociales, que se puede usar no solamente para sensibilizar, sino como difusión de información valiosa y con respaldo científico, ayuda un montón. Y que bueno, esto que vos decías, que el activismo en cada lugar se ejerce de distintas formas, según también las características que tiene cada provincia. Nosotras solemos estar muy en contacto con las chicas del sur y sabemos que la manera de accionar allá es muy distinta a la que tenemos acá, pero el intercambio también enriquece, incluso poder usar el chat de la campaña como un medio para compartir cualquier tipo de proyecto que se lleve a cabo, ya sea de ordenanza, para poder rescatar la efeméride, como decías vos hoy, o para poder iluminar monumentos, como también se ha hecho en varios puntos del país, o para hacer reclamos sobre capacitación del personal de salud, o lo que vaya surgiendo en cada lugar, son maneras de activismo y se valoran un montón. Acá en Misiones, otra cosa que nos sirvió mucho y que vamos a usar ahora para compartir este proyecto es la participación en los medios radiales y televisivos, que eso llega a un montón de gente y que queda disponible no solamente en nuestra red social, que por ahí no tiene tanto acceso, o el Instagram, el algoritmo no nos promociona tanto, sino que también queda en las redes sociales de estos medios de difusión. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta. Mil gracias, sí. Hola, Bueno, yo quiero hacer solamente ahí como un comentario más sobre el tejido de redes, ¿no? Como la importancia de en estos tiempos de tejer redes entre todos, ¿no? Como cada quien en su militancia y en su espacio, pero de saber que nos tenemos y que, bueno, que la campaña cuenta con todas estas herramientas y que acompañamos a los a profesionales de la salud y tanto a las usuarias que llegan a la campaña en Río Negro. Yo soy justamente de Río Negro. En este momento estamos acompañando a 7 familias que están denunciando y esto que traía Luján, de que cada quien en su lugar y con sus tiempos y con su energía que puede brindar hoy, y tanto frente abierto, porque un poco creo que en la pregunta que traía Luji me parece, ¿no? Esto de cómo volver a sensibilizarnos de alguna manera, porque realmente son tantos frentes que nos presenta este nuevo modelo horroroso que tenemos hoy de políticas. Digo, ¿no? Como, bueno, me pierdo porque en realidad me están atacando por todos lados, en el bolsillo, en el agua, en la tierra, en la salud, en la educación, tipo, no sé para dónde correr. Bueno, volver un poco como a la raíz quizás de cada quien y digamos, bueno, nosotras enfocadas acá en esta lucha, pero la importancia de tejer redes, ¿no? Como decir, bueno, también contarles que la campaña tiene tejió redes con la red de psicólogas, tenemos también una red con Sabia Vida, que también es un espacio psicológico, donde brindamos, digamos, estas herramientas también a las usuarias que van llegando, y que, bueno, el grupo de duelo, yo soy una de las coordinadoras junto a Silvia, está disponible, es gratuito, así que también esas herramientas poder usar para quienes nos llegan a veces al personal de salud, que bueno, contamos con esas herramientas para acompañar. gracias compañera. Cintia. Bueno, primero las saludo a todas. Hace mucho que no las veía algunas. Bueno, yo la verdad que me quedé con las cosas que dijo Luján, con el tema de replantearnos cómo es el activismo hoy en día. Porque
hay como miradas equivocadas sobre el activismo, que es cierto que ahora con el contexto que tenemos está siendo muy criticado el activismo desde la perspectiva de género, desde la visión que muchos profesionales estudiamos, e inclusive hay gente muy joven que deja pasar la violencia de género, pero simplemente porque eh, no quiere, no quiere aceptar qué tipo de violencia es. Eh, la verdad que me siento muy identificada con lo que dijo Luján, porque a veces el activismo uno no puede ser constante, porque a veces uno acompaña desde el lugar que tiene o desde el tiempo que dispone, y a veces ser activista es del lugar donde vayas, porque a mí me pasa así, en el lugar donde vos vayas o lo que vos plantees, siempre sea con esa banderita de decir, bueno, están los derechos eh, frente a la violencia ginecobstétrica, obstétrica, o también el tema de los testimonios, o de plantear en una mesa de café de colegas que existe la campaña, diferentes maneras que muchas veces uno no puede estar 24/7 comprometiéndose, pero sí lleva la campaña a todos lados. Y también estaría bueno que, qué sé yo, en las que son virales o las que están en la campaña en la parte de marketing, en algún momento hagan como una campaña hablando de esta manera, diciendo las otras maneras de poder estar activas dentro de la campaña, pero que no sea algo de que, por ejemplo, si no podés estar en todos los eventos del año, pero pudiste participar en uno y en otros podés apoyar de otra manera, seguís siendo activista. O sea, no quiere decir que porque tuviste unos meses jodidos, o sea, llenos de actividades de otro rubro, y te apagaste un poco en la campaña, no quiere decir que pierdas el activismo, porque el activismo siempre se lleva a donde sea que vayas, porque sinceramente hay veces que uno no puede, con el contexto social y económico que está sucediendo, estar todo el tiempo siendo activista, porque a veces no te alcanza el tiempo, o a veces no puedes participar cuando sí querés, y a veces sí podés, pero no quiere decir que pierdas esa identidad de la campaña o de identificarte con el colectivo. Porque a veces yo creo, porque me ha pasado con gente que cree como que vos te comprometés y si llegas a fallar, tipo, no cuentan más con vos. Y no es así. Porque una puede, desde el momento que una se compromete con el colectivo, con la campaña, pues ya estás comprometida ahí. Y ya empezás a ejercer de la manera que puedas, en los tiempos que puedas y dispongas. Por ejemplo, yo formo parte de la comisión legal de la campaña, también estoy en el grupo de duelo, porque soy mamá en tránsito de duelo, y después estoy en la campaña provincial. Y en todas colaboro en la medida que puedo. Y también muchas veces cuando hablo con Ana, es cierto, a veces somos humanos y no tenemos buenos meses. O tenemos nuestros meses de aniversario, en donde como que no estás muy brillante, digamos. Pero seguís siendo parte del colectivo, seguís siendo parte de la campaña. Así que Sí, la eso verdad, es importante destacar, Cintia, porque creo que uno de los grandes valores de esta campaña es de respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que vos traes muy bien, que el activismo se sostiene con nuestra libido y nuestra libido no está siempre a full. Y nada, y sobre todo en estas épocas tan difíciles económicas, se vuelve difícil, nada, estar siempre comprometido al 100. Entonces, yo creo que una de la gran sabiduría emocional de esta campaña es respetar los tiempos que puede aportar cada uno y no tomárselo personal, sino cada uno pone lo que puede y puede poner 100 hoy, mañana 0, y hay compañeras que se han ido 3 meses y han vuelto después y la verdad que siempre es valorado el tiempo que se está, no el que no está, así que eso es re importante lo que traes. Gracias, Cintia. María, te pasamos la palabra. María Alejandra. Hola, buenas. Estoy como que con el internet un poco débil, así que de ratos las veo y de rato no. ¿Me escuchan bien? Perfecto.
Ah, bueno, porque si no apago la cámara, pero si me ven y me escuchan, genial. Apago mejor. Perfecto. No, bueno, como Bueno, quieras. nada, Dale. quería... Ah, sí, se escucha y se ve, bárbaro. Bueno, nada, quería como saludarlas a todas también y celebrar que estemos aquí reunidos de manera virtual, pero encontrándonos y haciendo un rumbo y también siendo el grano en el culo, como decía Flor en su anécdota, que yo también comparto la misma idea de siempre estar incomodando, como que esa es la labor que nos trae al mundo y que nos trae a ser para poder denunciar, nombrar, resignificar y cambiar un poco la cosa. Yo les saludo desde Misiones también y también invitada a ser parte de la campaña hace relativamente poco tiempo. Sobreviviente y activista también por una situación personal de violencia gineco-obstétrica, pero Uy, ahora sí se colgó. Quizás si apagas el video, María Alejandra, te escuchamos mejor. O se cayó directamente. Ustedes me escuchan a mí, no soy yo la que está caída. Bien. Bueno, cuando vuelva. Aprovechando que justo a Ale se le cortó. Dale. Sí. Me presento para quienes no me conocen, me llamo Shirley Schneider, formo parte de la Coordinación Nacional de la campaña y vivo en Santa Fe. Estoy en proceso de que el grupo de Santa Fe se amplíe. Nada, primero agradecerles a mis compañeras por tanto trabajo, principalmente a Flor, que fue la cabeza de este proyecto, que fue la cabeza primero para que nuestra campaña se amplíe a ginecobstétrica y que siempre está ahí para recordarnos esa parte, para quienes no la tenemos tan incorporada. Comentar como que, tipo esto de que es difícil, como, soy estudiante de la licenciatura en obstetricia, primero, como es difícil como empezar a tratar y llevar estos temas a los espacios educativos y a los espacios de trabajo, y como es re importante esto que decían de poder tomar la campaña como, tipo, la campaña dice que sucede esto, y lo viví en carne propia porque el año pasado llevé el corte parcial de el relevamiento a una clase sobre anticonceptivos y un poco me tuve que callar la boca para no pelear con la profe porque era la que después me tomaba al final, pero sí, sucede de que te nieguen, aún con los datos en la mano, de que te nieguen el dolor, y es muy triste, pero por algo estamos acá, para que esas cosas cambien. Nada, que tipo es la campaña y todo este trabajo se sostiene por todas nosotras, nosotres, y que esto no es lo único. Aparte de estar en este momento haciendo esta presentación oficial del informe, Pepa, una de nuestras compañeras, está en este momento en Mar del Plata, en el COSAPRO, en el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hoy hizo una presentación sobre un trabajo de lactancia humana y mañana va a presentar este mismo proyecto, la presentación del relevamiento de DIU sin dolor. Así que nada, que sepan que tratamos de estar en todas partes y que es un orgullo enorme saber que mi campaña está haciendo 2 presentaciones al mismo tiempo. Y aparte, también Pepa es una de las encargadas de organizar conversatorios que la idea es que empiecen a ser más regulares. Y este mes, el jueves que viene, jueves, lo voy a leer, está acá en el chat, para no errarle.
el jueves que viene, jueves 23 a las 19 horas, un conversatorio sobre violencia ginecobstétrica e intersexualidad. La idea de los conversatorios es traer temáticas como más específicas que suceden dentro de la violencia ginecobstétrica, invitar a referentes de esa temática en específica y que surja una charla, una ronda donde podamos participar y debatir y conocer más, así que todos invitados al jueves que viene a formar parte del conversatorio. Y también hay, Flor de Rafael les dejó en el chat nuestra página web, que es cambgo.org. Ahí encuentran toda nuestra historia, quiénes somos, nuestros trabajos, todos los trabajos que contó Luján al principio están ahí. Cómo colaborar, cómo sumarse, encuentran todo ahí en la página. Nuestras redes sociales también, nos encuentran en Instagram como @cambgo. Y como también dijo Flor Kott-Hansen, esta campaña se sostiene gracias a los aportes voluntarios de las personas que formamos parte, así que también en el chat les dejé el link de WhatsApp a nuestro chat general y los links de aportes que tenemos armados en Mercado Pago para que podamos sostener todos estos espacios. Esta presentación se puede hacer gracias a que tenemos un dominio de Google y que eso se paga todos los meses y que en el contexto económico se hace muy difícil y que vemos todos los meses cómo se sustenta. Así que quizás en esto de que hablábamos de cómo ser activista, de qué es lo que puedo aportar, de qué es lo que no puedo aportar, hay muchas personas que quieren formar parte, pero que el tiempo, la vida, no se los permite el estar físicamente, el hacerse cargo de un proyecto, el participar de un proyecto, pero que cuando puede, hace su aportecito así, y eso también es formar parte de la campaña, y es otro granito de arena muy importante, y que también suma a todo esto que hacemos. Así que agradecerles a todos por estar aquí presentes. Flor de Gracias. Rafael. No, espera que está María Alejandra, a ver si... Perdón, volvió la Ale. Sí, volví, perdón. Esto de vivir en la periferia. Bueno, nada, quería felicitar a las compañeras, excelente el trabajo. Hay que tener mucha valentía y mucho coraje para llevar a cabo estas campañas. Enhorabuena, quería eso, felicitar, celebrar también la exposición de Flor. Pensando en esto de cómo comunicamos lo que hacemos de una manera sencilla, de una manera aprensible para todos, porque a veces uno empieza a rebuscar o a hablar en términos o de cosas que parecen súper o del ámbito médico o del ámbito legal o de ambientes extraños y lejanos, y en realidad esto es algo que nos pasa a todos o a todos nos puede pasar. A veces suelo compartir por ahí avances de mi investigación o charlas en otros espacios y de repente las personas se me acercan y dicen, güey, nunca pensé en esto, nunca pensé en lo que me dolió un PAP, en lo que me dolió un DIU, en lo que me dolió parir, o en lo mal que me sentí yendo a tal ginecólogo o no voy por tal cosa, o nunca le pregunté a mi mamá cómo fue mi nacimiento, cosas así. A mí es como ya acercarle esos interrogantes a las personas, me parece un montón, y que todo esto se profundice y crezca a través de una campaña nacional como esta, y también me atrevo a decirla internacional. Es un logro que enorgullece un montón y que impulsa y motiva a seguir participando y activando desde la forma en que cada quien pueda. Pero bueno, respetando y valorando y nombrando el recorrido y la trayectoria, que si bien son 4 años, pero es algo de no creer todo lo que esta hermosa red ha logrado, y bueno, que siga creciendo y que sigamos trabajando para que nuestros derechos sean reconocidos y tengamos atenciones dignas en la instancia que sea y atravesando el proceso fisiológico que sea. Gracias, eso nada más. Muchísimas gracias a vos, María Alejandra. Gracias. Florcita.
No, quería agregar a lo que les dijo Sir de la web, que van a encontrar varias herramientas, hay modelos de notas, hay modelo de plan de parto, también si quieren pasar el corto en sus territorios, tienen ahí al final de la web un mensajito de solicitud, que es más que nada para poder estar en contacto y poder facilitarles la carpeta con todo el material. Después va a quedar ahí también un formulario para poder descargar este relevamiento, y pueden descargar el relevamiento anterior, que es el relevamiento de la voz de las expertas. Me imagino que todas las personas que están acá se han suscrito a través del formulario que teníamos, así que este conversatorio que les contaba Sir, que va a estar siendo el día 23, se lo vamos a mandar después a través del email de la campaña. Si les llega, chequen siempre spam por las dudas, pero si nos ponen como un remitente seguro o nos pasan a la bandeja de entrada principal, van a recibir todos los correos de la campaña. Veníamos intentando tener una periodicidad, digamos, sostenida con los mails, pero como hablamos todos, ¿no? Bueno, viene siendo un contexto bastante complicado y se nos complica, pero bueno, tratamos de por lo menos ir mandando información o ir mandando esto de los conversatorios, los relevamientos. Les vamos a mandar después el informe que hizo Flor, se los vamos a estar mandando por correo, y posteriormente vamos a mandar también la grabación por si alguien la quiere volver a consultar. Pero decirles eso, tienen el Instagram, tienen la web, reforzar esto que ya les había dicho Sir, un montón de material y de contenido que se está subiendo ahí, y el mail, que es como el canal de comunicación también más directo que tenemos. Mil gracias, Florcita. Y bueno, y decirles que se viene el 17 de mayo, es nuestra fecha emblemática para sacar esta temática a las calles o a donde a ustedes les resulte más fácil. Sabemos que en los territorios a veces es difícil llevar la temática, pero que eso no las inhiba, que entre todos encontramos una manera de darle espacio a esta conmemoración, porque es importante hacer algo, por más chico que sea, para ir sembrando de a poquito conciencia sobre esta temática que cuesta tanto visibilizar. Entonces, que estar sola en un territorio no implique no movernos. Acá hay campaña y les acompañamos con recursos, con ideas, con nada. Súmense a la campaña quienes nos están, les invitamos y armemos un hermoso 17 de mayo que siempre por ahora nos necesita. Si no hay nada, ningún comentario más, vamos terminando por hoy. Dejo abierto un micrófono un ratito más. Y si no, agradecerles por estar, a quienes van a ver la grabación. Bueno, estamos disponibles por si surgen otras dudas. Y bueno, sigamos en esta lucha que nos necesita mucho. Gracias a todos.